Pues scrolleros, muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta cobertura de esta Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Estamos contentos porque hoy además tenemos a una gran escritora que se llama Carolina Sanín. Bienvenida, ella es escritora, periodista y docente de Colombia. Gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, no, estoy contenta de estar aquí, aunque no esté allá. Ah, Pero ya sé. sí, Te faltará echarte una buena comidita desde acá y un mezcalito, ¿cómo no? eso, voy a ver cómo lo suplanto. Pero Sí, pero pronto esperemos ya puedas estar por acá también. sí. Oye, justamente estaba leyendo un poco más de ti, adentrándome en esto, y me llamó mucho la atención algo que dijiste que uno escribe para saber dónde está. Y justo te quería preguntar eso, ¿tú te reencuentras en la escritura, por ejemplo? Pues me encuentro y me pierdo también. Justamente esa búsqueda del lugar tiene que ver con el sentido de la expresión, con la concepción de la escritura como la puesta afuera y la organización y la distribución espacial de lo que está adentro sin espacio, de lo que está adentro confuso y desordenado tal vez, o sin un orden conocido y oscuro. Entonces, ese proceso de clarificación y de organización y de disposición, creo que es la escritura. Y en esa medida, entonces, al escribir, ubica uno cosas en un texto. La escritura siempre para mí es espacial, sobre todo la escritura de, de la prosa a veces me parece más espacial que temporal, porque la poesía tiene una relación mucho más evidente o más controlada con el ritmo, con el tiempo, pero la prosa es puro como llenamiento de un área, ¿no? Y entonces en ese mismo arte espacial y de hacer un espacio y de poner cosas en un espacio y de diseñar un espacio, entonces se ubica quien lo hace, se ubica en ese mismo espacio que crea, que es el texto, y se ubica, por supuesto, por fuera del texto. Entonces yo habría casi que podido decir, escribir, en vez de escribir es ubicarse afuera, ¿no? Uno como que puede pensar que escribe para poder saber que está por fuera de un mundo que hace y que siempre puede estar por fuera de cualquier mundo. Entonces es, bueno, ese proceso. Claro. Oye, y justo, por ejemplo, tú normalmente escribes mucho, bueno, en tus columnas, ¿no? Te podemos leer, pero además te enfocas mucho en el ensayo, ¿no? En el ensayo narrativo. Ujú. Platícame cómo esta parte de escribir Sí, desde una pues, es autobiografía, por que, así decirlo. yo no, como que nunca sentí la necesidad ni necesariamente la utilidad tampoco de inscribirme dentro de uno u otro género y no ha sido para mí un esfuerzo, sino lo contrario, ha sido lo que me es fácil, el escribir libros híbridos entre géneros que participan de distintos géneros. Entonces es lo que pasa en esos dos libros. En Tu Cruz en el Cielo Desierto, que es el último, y Somos Luces Abismales, que es el anterior. Somos Luces Abismales tiene 8 textos y Tu Cruz en el Cielo Desierto es un solo texto, pero combinan justamente el relato autobiográfico o parten del relato autobiográfico y en él enmarcan la reflexión, en él enmarcan la especulación del ensayo y también los eh, pasajes líricos, eh, cantos, si se quiere, o casi cantos, o que se alternan pues con la reflexión sobre distintos objetos, pero se enmarcan todos en el relato autobiográfico, pues en el caso de esos dos libros. Oye, hay otra cosa que me causa un poco como de curiosidad. Yo apenas, por ejemplo, me prestó una amiga un libro y notaba que ella subrayaba ciertas cosas que para ella eran la cosa más importante de ese libro y yo subrayaba otras, ¿no? Y yo decía, bueno, esto es muy chistoso, ¿no? Como a lo mejor existimos o en algún momento no estamos en el mismo tiempo, ¿no? En la cabeza. Es muy chistoso eso y me pareció que justo, por ejemplo, tú, ¿no? Que en todos tus ensayos reflejas un poco de ti,
¿cómo es releerte después de un tiempo? Por ejemplo, ahorita con la pandemia, ¿no? ¿Cómo será releer esos textos después de este periodo que a lo mejor ya, pues ya es diferente? Sí, pues eso es un gran problema, porque a mí me ha dado por pensar últimamente que todo lo que hemos escrito es tan incidental y correspondiente tan todo, pero todo, por todo me refiero no a lo que yo he escrito, por todo me refiero a todo lo que ha escrito el ser humano de la Biblia en adelante, ante lo que puede ser un gran cambio del mundo, la superación del ser humano, por ejemplo, o sea, que el ser humano va a ser superado por otra especie de humano. Todo lo que hayamos escrito pues va a corresponder a un capítulo de la historia de la vida en el universo y eventualmente tal vez para otro homínido superior a nosotros, o bueno, lo de superior es relativo, pero para un homínido que nos reemplace, para la inteligencia artificial o los cyborgs o lo que sea, todo eso va a tener un valor arqueológico y documental y no el valor que tenía entre nosotros, que era vital y lúdico y sobre todo didáctico. Sobre todo fue lo que nos ayudó a vivir y lo que nos enseñó a vivir y a ser humanos. A través de la literatura nos enseñamos cómo ser humanos y cuando ya no seamos más Homo sapiens, todo eso perderá toda la utilidad. Entonces es esto por supuesto no es un efecto de la pandemia, esa superación del ser humano, pero la pandemia yo creo que nos hizo conscientes de un acelerón en ese proceso pues, evolutivo, si se quiere decir evolutivo, y nos hizo conscientes de lo perecedero y lo provisional que es el arte, y de que el arte toda es una expresión estrictamente humana y se puede acabar cuando el ser humano se convierte en otra cosa. Mm, entonces me preguntas cómo me leo en este momento y es, Así. no, no, no me voy a leer. Y con ese descorazonamiento y con ese gran golpe pues a la vanidad de todos los empeños humanos, pero desde luego que da mucho menos, anima mucho menos escribir, saber lo ínfimo que es, pues lo hemos debido saber desde siempre, pero algunos nos engañamos pensando que hacíamos canciones que iba a cantar el ser humano durante un rato, o canciones que alguien, al menos una persona, iba a cantar después de que nosotros nos muriéramos, ¿no? Siempre hay ese, como ese anhelo de lo que de que la obra de uno dure algo más que uno, no solamente en el tiempo, claro, sino también en el espacio, que unas personas que no están presentes conmigo ni me conocen, yo viva para ellas en otras partes con lo que escribo. Bueno, con esta conciencia del acelerón hacia en el camino al fin del Homo sapiens, pues se anima uno mucho menos a escribir y cuesta. Yo he hablado, mucha gente me dice y yo les digo cuánto está costando concentrarse, ¿no? Y yo creo que esa dificultad de la concentración tiene que ver es con una crisis de la motivación también y con una nueva, pues con la aceptación de nuevamente de nuestra muerte como especie, no como individuos. Claro, y justo lo que decías, ¿no? O sea, hasta las reflexiones yo creo que van a cambiar en torno a todo, hasta la realidad que supuestamente hoy conocemos. Y dices, o sea, digo, entiendo obviamente que a lo mejor el ánimo no está, ¿no? Del todo para escribir, pero tú hacia dónde crees que ahora te quisieras ir en un futuro, ¿no? Quizá no mañana, pero quizá pensando en algún momento escribir otra. No, pues yo sigo escribiendo, solo que Ujú. con, con un ánimo muy distinto, pues sigo escribiendo porque sigue habiendo tiempo. Eh, y ahora estoy haciendo lo mismo, estoy escribiendo esos ensayos híbridos, esos ensayos narrativos, personales, poéticos, una especie de segundo volumen del Somos Luces Abismales, pero con más textos que los de Somos Luces Abismales y más disparejos en cuanto a extensión. Hay unos muy breves, creo que habrá unos muy breves, creo que habrá otros más largos y más variados entre sí, unos en los que
predomina la ficción, que en Somos Luces Abismales realmente no hay ficción en ningún punto, salvo cuando se anuncia, salvo cuando hay un relato dentro del relato y explícitamente interpolado, pero yo por ahora sigo haciendo eso mismo. Últimamente me dan ganas de hacer profecía, no, de hacer ciencia ficción, que es profecía, es otro nombre para la profecía, y el otro día me estaba preguntando si me gustaría hacer eso, como un poco más de ficción, de novela y específicamente de ciencia ficción. Quién sabe si termine haciéndolo, pero por ahora sigo entreteniéndome en lo que he aprendido a hacer. Sí, qué difícil, pero qué interesante también, ¿no? Todo este proceso creativo que están viviendo ustedes como escritores, ¿no? Debe ser increíble también lo que uno trae en la cabeza. El que no está en crisis, pues es que no se ha dado cuenta, es que en realidad está negándolo, o muy insensible, pero sí. Oye, y por ejemplo, tus lecturas en la pandemia, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles compartirías? Wow, pues leí, wow, han pasado tantos meses que ya ni me acuerdo, pero por ejemplo leí a Bernhardt durante la pandemia, a quien no había leído, y qué más, leí varias novelas de Moravia, que siempre me gusta, me distrae muchísimo y me encanta porque me absorbe. Y de resto leí lo mismo que leo siempre, porque yo doy clases de literatura y siempre vuelvo a las mismas, entonces leí más o menos lo mismo. Leí otra vez a Homero, leí otra vez leí al comienzo de la pandemia, que fue interesante porque di un curso de esto justamente porque estábamos en peste, di un curso del Decamerón, y entonces fue darles ese curso a personas que estaban en la situación en la que están los contadores de cuentos y escuchadores de cuentos del Decamerón, en la situación de peste, y el curso mismo entonces fue como un Decamerón, y eso fue bonito. Buenísimo, pues entonces estaremos de todos modos al pendiente de todo lo que venga contigo y esperemos tenerte por aquí en México en años venideros y que Ojalá. pues tu pluma siga, ¿vale? Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a Carolina Sanín, que participará ahorita en unos momentos en la mesa Revolución Textual, Cuerpo y Literatura de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Así es que ustedes no dejen de seguir a Scroll and Tap con esta cobertura especial que tenemos en Festivaleando, que nos encanta andar de pata de perro virtual porque ya no podemos hacerlo de otra manera. Así es que por ahora síganos, compártanos y sigan todo el contenido. Estaremos compartiendo las mesas y todo. No dejen de seguir a su canal de confianza. Vientos escroleros, nos seguimos.